Hoy vamos a reforzar la sintaxis del primer verso y la primera palabra del segundo, es decir, hasta el punto y coma, cosa que ya hemos analizado, pero lo vamos a poner un poco más visual, digamos, y después lo explicaré de nuevo en el orden que lo tiene Ovidio. Se lo vamos a destrozar un poco. Vamos a poner, escribir la frase: animus fert in nova corpora mutatas formas dicere. Bueno, vemos que en un primer nivel tenemos una cláusula que es precisamente animus fert in nova corpora mutatas formas dicere. Dentro de esa cláusula tenemos un sujeto, porque concierta en número y persona con el verbo fert, un sujeto que es un sustantivo que está en nominativo. El sujeto en latín tiene que estar en nominativo. Tenemos un predicado, recordemos que con este tipo de análisis todo gira alrededor al verbo y el predicado es simplemente el verbo, no como en otros análisis. Entonces tenemos un predicado que es fert, que es un verbo en tercera persona presente de indicativo. Predicado, verbo, fert. Estamos aquí en este segundo nivel. Complemento directo de este verbo fert es una cláusula recordemos que es todo lo que lleva un verbo, es una cláusula sustantiva porque funciona como un sustantivo y de infinitivo porque su predicado es dicere, que es un infinitivo de presente en voz activa. Entonces, ya a un nivel más bajo, dentro de esa cláusula de sustantiva, tenemos el predicado, que es el verbo dicere, con su complemento directo, que es un sintagma o frase, también le podemos llamar frase, sintagma sustantivo, que es in nova corpora mutatas formas. Dentro de ese sintagma sustantivo tenemos el núcleo, que es un sustantivo, en este caso en acusativo, porque depende de dicere. Lo otro lo podríamos eliminar incluso, porque está in nova corpora mutatas, el modificador está subordinado a formas. En cambio, formas no lo podríamos eliminar. Bueno, pues dentro de ese sintagma sustantivo que es in nova corpora mutatas formas, tenemos el núcleo, que es un sustantivo en acusativo, formas, y un modificador, es decir, que va a modificar el significado de formas, lo va a restringir, son esas formas y no otras. Un modificador que es una cláusula, es decir, porque lleva un verbo, por eso es una cláusula, adjetiva porque funciona como un adjetivo y es de participio, mutatas. Mutatas es un participio, lo que se dice en la gramática tradicional, un participio concertado, porque concierta con formas. El participio, ya lo hemos visto, es un adjetivo verbal, es decir, funciona a la vez como adjetivo y como verbo. Entonces, dentro de ese modificador, estamos en el nivel 4, cláusula adjetiva de participio, tenemos un predicado que es el verbo en participio mutatas. De ese verbo depende un complemento circunstancial, que podríamos interpretar como complemento circunstancial de dirección, porque se cambia hacia lo que fuera. Ya he dicho que los complementos circunstanciales los hay de todo tipo y dan lugar a muchas dudas, si le queremos poner etiquetas. Lo que nos importa es que es un complemento circunstancial. Mutatas in nova corpora. In nova corpora es el complemento circunstancial de mutatas y es como unidad un sintagma preposicional. Lo vemos aquí ya en el nivel 5, ahí en rojo, es uno de los que están en rojo. Dentro de este sintagma preposicional tenemos la función de la preposición, que es la de director. Y aquí unas cosas van dentro de otras, como vemos, ¿no?
Entonces, tenemos director, preposición in, y el término, que es a la vez un sintagma sustantivo. Este sintagma sustantivo es sustantivo porque tiene un sustantivo, en este caso un acusativo, que funciona como núcleo. Entonces, vamos a analizar ese sintagma sustantivo ya en el nivel 7. Tenemos NOWA modificador, y comunidad es un adjetivo, en acusativo, neutro plural, y tenemos el núcleo, córpora, que es un sustantivo en acusativo neutro plural. Como vemos, el modificador, que es un adjetivo, concuerda con el sustantivo. Y ahora vamos a verlo en el orden que lo puso Ovidio. Innova fert animus mutatas dicere formas corpora es una cláusula cuyo predicado es aquí arriba, que está en verde, fert. El sujeto, después de fert tenemos el sujeto en nominativo singular, que es un sustantivo en nominativo singular, animus. De fert depende innova mutatas dicere formas corpora, que es una cláusula de infinitivo, sustantiva de infinitivo, que funciona como complemento directo de fert, es decir, complemento directo, cláusula, innova mutatas dicere formas corpora. Y en esta cláusula tenemos el predicado verbo dicere, y de ahí depende un sintagma nominal que funciona de complemento directo, es decir, complemento sintagma nominal in formas corpora. Este sintagma nominal consta de un núcleo, que es formas, en acusativo plural, y un modificador, que es innova mutatas corpora, que es un sintagma, es una cláusula de participio, una cláusula adjetiva de participio, cuyo predicado es mutatas, y de mutatas depende innova corpora. Dejo un poquito para que se localice, innova corpora, que es un sintagma preposicional cuya función es complemento circunstancial, y este sintagma preposicional consta de una preposición in, que es el director preposición in, término, nova corpora, que es otro sintagma, pero en este caso un sintagma sustantivo, cuyo modificador es nova, y es un adjetivo en acusativo, neutro plural, que concierta con el núcleo, corpora es el núcleo, sustantivo en acusativo, neutro plural. Bueno, vamos a hacer una posible traducción, no muy estilosa, sino más bien práctica, para verlo en latín, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a buscar el verbo de la primera cláusula, que es fert, y el sujeto, animus. En castellano ponemos primero el sujeto. Animus. El ánimo, animus animi, el ánimo, fert, me lleva dicere innova mutatas formas corporas, a narrar, a decir, dicere, a narrar las formas
o formas, no tenemos por qué poner el as, formas, a narrar formas mutatas que han sido cambiadas, mudadas, trastocadas, in nova corpora, en cuerpos nuevos. Hemos dicho al principio, cuando analizamos las palabras, que el verbo fero con animus tiene el significado de tener la intención de. O sea que podríamos traducir también: tengo la intención, fertanimus, tengo la intención de narrar, dicere, o de comentar, de decir, de hablar. No podemos hacer una traducción literal, de hablar sobre formas cambiadas a nuevos cuerpos. Esta sería otra posible traducción. Quiero hacer una observación con aquí animus y fert, porque traduzco a veces mi ánimo, o lo traduzco en primera persona, cuando esto está en tercera, ¿no? Mi ánimo, animus, si aquí no pone ningún posesivo, ¿no? Es que en latín no necesitaban ponerlo, se sobreentendía, que era, en este caso, que era el autor. En castellano sí necesitamos, o para que quede más claro debemos ponerlo. Por ejemplo, con los nombres pater, mater, padre, madre, nunca ponen, es muy raro, a no ser que quieran enfatizar, meus pater, se entiende que es mi padre. Entonces lo traducimos muchas veces por mi padre, mi madre. Es una pequeña aclaración.